Ser podcast. ¿Sabe cantar? Sí. Bueno, ¿me canta una canción, por favor, pequeñita? Vale, pero voy a cantar una canción que es corta, sí. Vale, gracias. Por favor, con ustedes, Alba Villaflores. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. Han pasado 30 años desde la muerte de Antonio Flores. El artista falleció con 33 años, 15 días después de que muriera su madre, Lola Flores, y eso dejó un vacío, tanto dentro de la familia como también en el mundo de la música y de la cultura. Ahora Alba Flores ha sentido la necesidad de ordenar su historia, de enfrentarse al duelo en Flores para Antonio, un documental que dirigen Isaki Lacuesta y Elena Molina. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y eso fue como de los últimos recuerdos con él. Sí. Tú de ese día, del día, como te dijo tu madre, que papá se fue al cielo, Sí. tú no tienes ningún recuerdo. De ese día no, porque yo no tuve despedida, no fui al funeral, no. Ya, Hasta muy mayor no fui al cementerio. ya. Todo el asunto de cantar tiene que ver con eso. Y creo que también esto forma parte de ese proceso, de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Alba Flores, ¿cuántas veces habrás escuchado ya este documental que has hecho? Bienvenida al Cine en la Ser, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, bien hallada. Pues muchas veces, sí. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Porque tú nos decías en San Sebastián que sí que habías entendido muchas cosas de ti, de tu familia, también de todo el proceso. Ahora que el documental ya va a llegar a los cines, ¿en qué momento te encuentras? Pues muy contenta, lo siento como una celebración, estoy nerviosa, ¿no? Como de estrenarlo, de que llegue al cine y como con cuerpo de celebración totalmente. Y sigo entendiendo cosas, la verdad, es increíble. Sí, sigo comprendiendo cada día una cosa más. O sea, hoy también escuchando, ¿no? Como en las entrevistas, las preguntas y también escuchando hablar a Isaki y a Elena, a mí misma, ¿no? Como sigo... todo, es como si todo siguiese formando parte de una gran reflexión. Se han venido también los directores del documental, Isaki Lacuesta y Elena Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy ilusionados. Sí. ¿Vosotros cómo estáis haciendo todo este proceso de las entrevistas desde San Sebastián ahora aquí? ¿Cómo estáis también vosotros? ¿Cómo ha sido acompañar a Alba y también adentraros en una historia que no sé si al principio será ajena o no ajena? Pues nada, es un gusto escuchar a Alba, la verdad, y ver cómo piensa en directo. No, al principio fue Alba quien nos llamó para hacer la película. Había un punto de admiración grande por Antonio Flores, pero sobre todo por Alba y por estas ganas de contar la historia, por entenderla, ella nos planteaba hacer un homenaje a su padre, abrazarle, y poco a poco entendimos que la película era también todo este proceso de Alba, ¿no? No hacer una película, un biopic en tercera persona, geográfico, estas historias de santos que se hacen, que son todas mentiras, sino contar lo que estaba pasando de verdad, que era Alba con estas ganas de recuperar y de entender a su padre, y la película se fue convirtiendo en esto de forma muy natural. No lo imaginábamos al principio y a medida que avanzamos se fue volviendo así. Y bueno, es que de hecho lo decimos todo el rato, ¿no? Esta cosa de ir desbloqueando recuerdos, encontrando cosas nuevas y es muy bonito porque en estas entrevistas que a veces parece que repites todo el rato cosas, pero van apareciendo cosas nuevas. Y ayer yo de repente me di cuenta que yo la primera vez que canté o me acerqué a Antonio Flores fue durante las manifestaciones del No a la Guerra, cantando No dudaría, ¿no? Y hoy decíamos que era como el Imagine, ¿no? Que tenemos aquí, de repente es algo que digo, claro, yo me acuerdo con mi compañera de pupitre intentando aprender a la guitarra, ¿no? Así los compases y es algo que es muy bonito porque, ¿no? Cuando hablamos siempre sale la pregunta de qué habéis aprendido de Antonio, ¿no? ¿Qué es lo que habéis descubierto? Y de repente es como, bueno, ¿no? O qué estaría haciendo él ahora, y pues estaría haciendo lo que hacía y qué bonito, ¿no? Que sus canciones, que su primer tema fuera algo que yo es con lo que empecé, ¿no? Mi activismo y que ahora mismo pues me ha acompañado hasta hacer una película, ¿no? Entonces es muy bonito porque siempre salen estas cosas. Y esto lo descubrimos ayer. Sí, es algo que yo ni me lo había planteado y no será que no he escuchado el No dudaría 500.000 veces, pero no estaba en mí, ¿no? Estaba como en otro...
Y de repente dices, qué bonito, porque la película también, bueno, es la historia, ¿no? De el contexto, y creo que eso es muy chulo, que no me había dado cuenta. Eso es que empiezas ya también a ver la peli como espectadora. Claro, sí, por eso que... Empiezas a soltarla después de todos estos meses. Decía Isaki que empezó, ¿no?, con la voluntad también de homenaje a Antonio Flores, pero no sé, Alba, si en todo el proceso también para ti ha sido, no sé si decir terapéutico, porque esa palabra a veces se puede utilizar de diferentes maneras, pero una reconciliación, o has sentido que has hecho ese viaje, ese arco, gracias a todo esto, a todo lo que se cuenta en el documental. Yo uso terapéutico sin ningún tipo de tapujo, porque vamos, no, o sea, creo que lo define muy bien. No sabía que íbamos a hacer esto así, ¿no? Y que esta película iba a suponer parte de una sanación para mí. No solo parte, sino una especie de conclusión, aunque no creo que vaya a concluir nunca, pero sí de rellano importante, ¿no?, en mi vida, donde de repente toda mi vida ha pasado a otro lugar, ¿no?, muy diferente. No lo sabía, eso sí que fue propuesta de los directores, ¿no?, como que yo que me pusiese delante a enseñar todo esto, y a mí me pareció que era una oportunidad para mí, que una oportunidad que requería coraje y valentía y transparencia, pero sí que me siento afortunada de haber tenido, ¿no?, de que se me haya ofrecido esta experiencia en la vida. Luego, vosotros, claro, planteáis la película, es la búsqueda de una hija a su padre, por los recuerdos, por el presente, por el pasado, pero claro, aparecen muchísimos temas que luego iremos comentando, pero ¿cómo era importante, o sea, mantener un foco, que el foco fuera ese, que esa fuera la historia, o sea, el viaje de la heroína en este caso tenía que ser ese, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado esto? Pues ha sido un proceso. Hemos ido descubriendo cómo era la película a medida que lo hacíamos. Y también, pues bueno, el hecho de que Alba sea la productora también ha propiciado tener el tiempo de descubrirlo, ¿no? Empezamos a rodar hace 2 años y medio prácticamente, y no ha sido un proceso como el del cine clásico de hacer un guión, luego filmar ese guión y luego montarlo. Todo el rato ha sido un proceso de ida y vuelta, de que rodábamos, repensábamos, volvíamos a rodar, montábamos en paralelo, estaba Mamen en paralelo montando los archivos y lo que íbamos rodando, y íbamos descubriendo cómo era la película. Hay como varios momentos clave en el rodaje en los que recibimos pistas sobre cómo era la historia. Por ejemplo, un momento que contamos a menudo es cuando aparece aparece Marian, muy amiga de Antonio Flores, que hacía sus fotos y sus vídeos, y le enseña a Alba las imágenes de cuando cantaba por primera vez con su padre de niña, y le preguntó a Alba que por qué no cantaba más, ¿no? Y cuando Alba se rompe ahí, entendemos que eso es una trama muy principal, que Alba perdió la voz de niña por el duelo y la está recuperando pues todavía hoy, ¿no? Y eso que sobre guión podía parecer una cosa anecdótica, más inventada, más una especie de trama, ahí entendemos que es algo muy central y realmente vivo, ¿no? Sí, realmente yo creo que la película se ha terminado de escribir en la sala de montaje, bueno, prácticamente, ¿no? Todas, pero en este caso ha sido muy potente, ¿no? Ir viendo, ¿no? Como esas, ¿no? Sí que teníamos las pistas y algunos, ¿no? Como puentes de pasado, ¿no? De pasado, presente, a través de ese collage, que sí que estaban en esos primeros guiones, pero como decís aquí, se iba transformando. Y sí que para mí había algo en el proceso, no era como vamos a montar la discografía, ¿no? Como un biopic, yo decía mucho, un documental para el inédit, ¿no? Documental musical clásico, venga, pum, que por eso también nos hizo tanta ilusión. Ahora vamos a hacer la búsqueda de la niña, ahora vamos, ¿no? Entonces, y luego era jugar con esas capas. Y bueno, por eso el collage nos ha permitido también, ¿no? Mucha libertad de ser más plásticas, ¿no? Y jugar mucho con todo eso, pero al final, como decíais aquí, ¿no? Es que había algo también, un deseo de que fuera muy universal la película, ¿no? Y de que la peli funcionase quitándole el apellido, quitándole, ¿no? Cualquier familia, en cualquier lugar del mundo, cualquier persona puede entrar y habitar la película y hacer ese proceso terapéutico, aunque no suene mal, pero yo creo que es algo positivo, o al menos lo que hemos vivido es que la gente lo está viviendo así, se acerca, te cuentan cómo vivieron, ¿no? La pérdida de Antonio, pero cómo vivieron sus pérdidas. Y eso era muy importante, que la peli funcionase desde ahí, que ese mimbre fuera el más, ¿no? fuerte,
y luego ya le sumas, ¿no? Pues que es la familia Flores, claro. el contexto, Total. las imágenes que teníamos, y entonces ya pues la peli florece por todos los lados, pero tenía que haber esa, ¿no? Esa línea que tirase y fuera la que arrastrase a cualquier... Era importante que no fuera un documental de gustos parlantes ni ir a un plató a hacer las entrevistas. En esto Alba insistió desde el principio que no sacáramos a su familia de la vida, sino que nos fuéramos nosotros quienes nos incrustáramos allí, ¿no? Y en concreto, pues Alba propuso que fuéramos a las vacaciones familiares, a eso mismo que ocurría cuando su padre Antonio grababa imágenes domésticas de la familia junta, jugando, riendo alrededor de la piscina, pues poder vivirlo en presente y que no fueran entrevistas sino conversaciones, que Alba estuviera hablando, teniendo esas conversaciones que no habían tenido, que ni la propia Alba era consciente de que no había hablado de eso con sus tías, por ejemplo. Con tu padre es con el que más sueño. ¿Sí? Uno de los sueños que más tengo es que estamos todos comiendo, típica comida familiar o algo así, y de pronto aparece él. Fíjate que esa es una de las cosas que puede sorprender, ¿no? Del documental, que también funciona como un descubrimiento y revelaciones constantes de una familia tan expuesta públicamente, pero que tenía todo eso ahí guardado todavía, ¿no? Eso no estaba expuesto. Y hablábamos en San Sebastián de que nos sorprendía cómo te había esperado tu familia, que yo creo que a la gente también le va a sorprender, ¿no? Ese respeto de los tiempos cuando tú estés... Y estaban todos deseando hablar, que incluso a ti eso te ha sorprendido. Totalmente, yo no era consciente de que había esa, ¿no? de que me estaban esperando. De hecho, no sabíamos al principio, cuando dijimos venga, pues rodamos en vacaciones, ¿no? Para mí era importante también porque no quería que mi familia se sintiese como forzada o impostada con nada, ¿no? Sino que estuviesen relajados en su elemento y desde ahí poder tener las conversaciones lo más cercano a la realidad posible, ¿no? A la naturalidad. Pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar, si iban a estar más por la labor, menos por la labor, ¿no? Luego ya veríamos qué hacíamos en montaje y cómo seguíamos la película, y claro, la sorpresa fue que ellas tenían tantas ganas de hablar de esto como yo, y tanta necesidad, ¿no? Y que en una necesidad no mía, sino una necesidad del grupo, de la familia. Eso es fuerte. Y luego hay un personaje secundario que roba la película en muchos momentos, que es tu madre, que quizá es a la que menos hemos conocido mediáticamente, ¿no? Sí. Entonces no la tenemos dibujada, pero claro, es la voz de la sensatez y además, no sé, también es muy bonito esas escenas con ella. No sé si ha sido la más difícil de convencer. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas se ha ido convenciendo a medida que íbamos haciendo, porque mi madre ha acompañado esta película y este proceso desde que, bueno, no es que ya venía acompañándome a mí, ¿no? Y de hecho ha sido la protectora del legado de mi padre hasta que yo he sido mayor de edad, ¿no? Y yo incluida en el legado de mi padre, ¿no? Entonces, como fuimos pensando juntas, ¿no? Y tomando decisiones juntas y como, bueno, pues ahora el concierto, vale, bueno, pues venga, ahora una película, bueno, pues venga, vamos a producirla desde dentro, ¿no? Y todo eso lo ha ido acompañando. Entonces también, al ir acompañando, al principio estaba muy reticente a ponerse delante de la cámara, porque ella ha encontrado su lugar ahí detrás y es donde se siente a gusto, ¿no? Pero claro, es que era tan indispensable, ¿no? Total. Su testimonio para muchas cosas, y para mí, en secreto, no tan secreto, también quería que dentro de este retrato a mi padre hubiese un retrato a mi madre, porque me parece lo justo también que se pudiese apreciar esta mujer, su camino de vida, ¿no? Su manera de vivir, de llevar la muerte de mi padre, de educarme a mí. No sé, creo que tenía ganas de enseñar y de darle un lugar a eso para la posteridad, porque yo le tengo un amor y un agradecimiento infinito. Oye, ¿y tú te has pensado lo de cantar en el concierto de papá? Piénsatelo. Ya, bueno, a ver. Piénsatelo, porque igual luego te vas a arrepentir. Yo entiendo que es la expectativa que tiene la gente, pero... Sí, lo lógico es que su hija cante una canción, ¿sabes? Pero... Y aparte que la última vez que lo hice fue contigo hace 20 años, cantar una canción de papá, y lo pasé fatal, acuérdate. Si lo hiciera, de hacerlo... No se trata de cantar increíble, se trata de cantar con todo el amor que le tienes. Me voy con mi sombra
hablabas justo de esto, ¿no? De, bueno, pues la necesidad también de tu madre de refugiarse o no estar en ese foco. En el documental se ve muy bien lo que es también vivir en una familia tan expuesta mediáticamente, ese momento de el lolillo, cuando nace o el bautizo, no recuerdo ahora, ¿no? O sea, todo estaba, todo era público y todo era tal. No sé si ahora, mirándolo con el tiempo, de alguna forma ha creado esa exposición un efecto rebote en ti, de me guardo un poco más de lo que lo ha hecho mi familia, o hay algún miedo o algo con eso. Yo creo que también o sea, como que los tiempos han ido cambiando mucho también, o sea, como que esta cosa de la exposición antes era una cosa que te pasaba cuando eras muy famoso, y ahora vivimos en la época de Instagram, ¿no? De todo el mundo hace eso, todo el mundo se explota a sí mismo. Sí, exacto. Entonces sí que creo que mi recorrido en ese sentido es un poco diferente. De hecho, yo uso muy poco las redes porque creo que o sea, yo no siento esa necesidad, ¿no? Y no sé si tiene que ver también como con mi trayectoria, con mi herencia. Y luego una cosa que he escuchado estos días de Isaac y de Elena, que también es muy interesante, y es que pasa esta exposición, viene de tantas generaciones atrás, en mi caso, ¿no? Desde mis abuelos, que de alguna manera hay como una especie de conocimiento común que hemos ido aprendiendo unos de los otros, y entonces yo, ¿no? Como que he heredado también unas herramientas, como haber podido ver sus errores, sus aciertos, y también mi propia personalidad, ¿no? Yo no tengo la personalidad de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Que vamos, era indescriptible, pero muy para afuera y yo tengo otra personalidad y creo que conmigo va más ir midiendo lo que expongo, pero si lo expongo, que sea verdad, ¿sabes? Y que eso es una cosa también de mi familia, como que todo el mundo se ha mostrado siempre muy auténtico ante las cámaras, ante los medios de comunicación, ¿no? Como que los archivos que hemos usado hay conversaciones entre mi padre o mi tía, o no, entre mi familia en público, en programas de la televisión de Nochevieja, un especial de Nochevieja, eso claro, eso es muy, que están hablando de cosas muy íntimas. Entonces, y además yo creo que se ve mucho como que pones el archivo casero y pones el archivo público y se nota que no hay mucha diferencia. Hay casi una inversión de lo público y lo privado, totalmente, ¿no? En los archivos domésticos están jugando a hacer Falcon Crest y a hacer teatro y a hacer cine. Y a probar cuál es el mejor perfil, ¿no? que es como Lola buscando el mejor perfil de Antonio y de cada uno de los miembros de la familia. Y se cuentan lo más íntimo cuando están en prime time. Sí. Y eso como cineastas, porque claro, al final os acercáis a buscar también una verdad, a buscar también un recorrido, ¿no? por la vida de Antonio y también de Alba. Encontraros con una familia que tiene tan claro lo que es el espectáculo, lo que son los medios de comunicación, pero a la vez, como decía Alba, donde la autenticidad es lo que ha marcado, lo que ha caracterizado a todos los miembros. ¿Cómo era como cineastas representar eso y no tener, no sé si había unas líneas rojas de aquello que mostrar o que no mostrar? Quitar a Lola Flores para que no se comiera el Bueno, eso lo contamos siempre, pero no fue una línea roja, fue experiencia y error, ¿no? Claro, pero en realidad sí. Nunca pensamos en líneas rojas. No, yo creo que eso lo abrazamos desde el principio y es una parte que yo creo que de hecho por eso el collage tenía también tanto sentido, y de hecho el primer día de rodaje de ese verano, ¿no? Que ya íbamos, o sea, los deberes hechos que llevábamos era habernos visto todo ese material de los veranos, ¿no? De ese paraíso que hablaba Rosario, de esas memorias, ¿no? Y intentar trazar esos puentes, ¿no? Bueno, como eran como más disparadores de las conversaciones. Y lo primero que hicimos la primera noche de rodaje fue un cineforum con toda la familia, ¿no? Que sale en la película, y es una reunión en torno a una pantalla, viendo colegas y viendo una selección de esas imágenes, ¿no? Familiares. Y en ese momento, o sea, no llegamos y dijimos, venga, vamos a rodar esto y esto. No, fue esta película va de las películas y de vosotros y las memorias. Entonces, como que de alguna manera para mí tuvo sentido, porque era como, bueno, esto, o sea, obviamente sois todas personas que sois muy conscientes de vuestra propia imagen, pero vamos a entrar, ¿no? en esta dinámica, porque esto que vamos a hacer aquí va a estar también otra vez en esa pantalla. Y en Donosti fue muy bonito porque era como una repetición, ¿no? Estaba toda la familia, estaba el tío Antonio y estábamos viendo las imágenes, ¿no? Entonces es una película collage hecha, ¿no? Desde todas estas capas y abrazándolo y no intentando
no como sin líneas rojas o límites chocándose, sino incorporándolo. Estaba pensando que más que líneas rojas nos planteábamos cómo poder contar temas tan íntimos sin ser pornográficos ni sensacionalistas. Claro, me refería más a eso, no se va a contar esto, me refería más de, no caer en lo que la prensa del corazón muchas veces ha caído, porque al final... Sí, eso es que era como una red flag. Más que una línea roja, era una banderita que no queríamos, ¿no? Que era como bueno, a ver cómo hacemos esto para no sumar al relato del morbo, sino profundizar en realidad, porque al final yo creo que la diferencia tiene que ver con la profundidad, ¿no? Como con la forma y el tono y también, el tono ¿no? también, sí, como que queríamos abordarlo de una manera profunda, compleja, y no manipulada y honesta, ¿no? Que eso también es importante. Creo que tiene mucho que ver con la naturalidad, que esto lo descubrimos viendo los archivos del propio Antonio, ¿no? Que yo al menos no tenía ningún recuerdo de que en las entrevistas desde muy pronto él lo cuenta, habla de sus adicciones, de sus amores, de sus desamores, con una transparencia que te desarma, o sea, no lo espectaculariza, no lo convierte en melodrama buscando vender algo, sino que simplemente está contando cómo es, igual que lo cuenta en sus canciones, posiblemente de forma más cruda, porque sus canciones sí tienen metáfora y tienen una recreación artística, ¿no? En las entrevistas está mostrando tal y como es, y creo que es una cosa que Alba ha heredado de forma muy, muy natural, y nos marcó un tono para poder hablar de todo esto sin darle más vueltas, ¿no? Y hay algo también muy bonito en ese recorrido, ¿no? Que es de alguna manera restituir la figura de Antonio Flores en el sentido reconocerle, como dices en un momento, empieza en la canción protesta, luego cuando dice me mola el rock and roll, como hizo Bob Dylan un poco, ¿no? Luego la rumba, todo esto, y también recordaba un momento de tu madre en el que ella reconoce que él siempre tuvo esta especie de ansiedad por reafirmarse en su valía, en su condición de artista. No sé si eso también lo has heredado tú, si tú has tenido ese peso siendo una familia de artistas, porque claro, es todo muy complejo, claro, porque hemos hablado aquí Lola, el Pescadilla, pero sí, claro, es una cosa que aunque tú seas la persona más segura del mundo, si todos convivimos con dudas, tienes que convivir con dudas cuando estás creando artísticamente en un entorno así, Por ¿no? supuesto, de manera inconsciente, a saco, vamos, muchísimo. Y luego de manera consciente pues me he ido dando cuenta con los años, ¿no? De cuántas cosas no he hecho o no he... ¿no? Por algo que... Fíjate que era más algo que tiene que ver como con la expectativa que yo podía pensar que tenían los demás de mí, ¿no? Porque siempre es una proyección, ¿sabes? No, siempre es una proyección, y una proyección de algo interno. Entonces yo creo que el camino es hacia liberarse, ¿no? Y es un poco un tira y afloja. Yo creo que mi padre también, aunque tenía todo, también podía lidiar con este sentimiento, ¿no? Del que estamos hablando y estas sensaciones, no dejó de apostar siempre por su libertad y por su propio criterio y por su propio camino. Y sí, claro, eso formaba parte del camino, pero creo que lo exploró de una manera bastante libre y que a mí eso me ha invitado también a explorarlo de una manera bastante libre, ¿no? O sea, en ese diálogo entre las expectativas de los demás y mi propio camino, siempre he barrido, yo creo, un poco más para mi propio camino, sí. Y luego, seguro que no era una pretensión, pero al final nos ha salido un documental sobre una época. Y esto es muy interesante porque es un testimonio de un momento concreto de España donde la libertad era muy importante, pero donde también operaban otras cosas. Y claro, todo esto, el ver reflejado esto, es curioso verlo hoy, en cómo dialoga también con el momento actual. No sé esto cómo lo veis. Una vez habéis hecho la película, habéis hecho ese montaje y habéis visto este retrato de esa época. Sí, era un objetivo desde el principio, vale. Desde los primeros guiones. Era una de las líneas que teníamos. Sí, en realidad... Digo, voy a preguntar y me van a decir, no lo teníamos. En realidad, por la necesidad de síntesis, pues lo hemos rebajado bastante, pero sí que la intención de que fuera un retrato... Hay como varios, de hecho es que hay muchos elementos que permiten que sea así, ¿no? Uno muy evidente es el Antonio en la mili, ¿no? Cómo su antimilitarismo y cómo el servicio militar pues marca su vida, ¿no? Pero por ejemplo el hecho de que Lola Flores pueda ser utilizada como icono del franquismo y luego como Antonio y Rosario a la que empiezan a ser actores y actriz pues los directores lo utilizan para lo contrario. Eloy de la Iglesia o Jaime Camino de forma muy consciente los toman, casi se los reapropian
apropian para poder hablar de la República, de la transición, de toda esa España, ¿no? Son símbolos para la sociedad de esos momentos históricos, ¿no? Sí, de hecho en la película de Eloy de la Iglesia en Colegas es alucinante ver el guión, ¿no? Y el papel que hacen Antonio y Rosario, ¿no? Como se habla del aborto de una forma que hoy en día en ciertos sectores escandalizarían alucinantemente. Entonces, bueno, sí que había una pretensión desde los primeros guiones, ¿no? Y búsqueda de archivo concreto para hacer un retrato. Y luego yo ayer también, ¿no? De estas cosas que decía que salían, también decía que se puede hacer un estudio de la evolución de las sombreras y de los peinados de las presentadoras y presentadores de televisión durante los últimos 30 años, que nos reíamos mucho, ¿no? En montaje, porque... Eso es lo más importante de la película. Las sombreras. No, esa es la aportación. Esto era... No, son estas cosas que... Pero bueno, son anecdóticas, pero te quiero decir que es que se hace un recorrido realmente por la historia de la televisión, del cine y de otras cosas, ¿no? Que nos dábamos cuenta que es como, bueno, es que son 3 generaciones, ¿no? De una familia que nos han acompañado durante mucho tiempo. Hay un archivo de Lola Flores que me enloquece, en el que le están preguntando por su ideología política. Y dice, claro, es un archivo hecho en pleno franquismo. Y dice, claro, yo estoy agradecida porque mis hijos pueden comer, y si es Franco, pues es Franco. Pues si fueran los barbudos, yo estaría muy agradecida. Refiriéndose a Fidel. Y es que Lola tenía eso, que podía decir lo que salía de las narices, por no decirle salía del coño, como dice Antonio Flores en la película. Todo el rato. Y tú, al ver todo este material de tu padre, ¿has sentido de alguna forma ese espejo? Porque tú has sido una actriz que desde muy joven has tenido este compromiso político asociado a tu carrera o esa conciencia, ¿no? Social en muchas causas. Si al ver también, poner en orden toda esa progresión de tu padre y ver... Era un tío súper implicado en el tiempo en el que vivía y en cómo se vivía, si has hecho ese espejo. Yo creo que he visto la semilla, ¿no? Yo creo que mi padre tampoco era un hombre tan político, pero sí que era un hombre sensible al sufrimiento ajeno y ocupado de conectar con sus semejantes, ¿no? Y creo que... y preocupado, ¿no? Por el sufrimiento, por la deriva del mundo, y que se hacía preguntas. Y yo creo que sí que la semilla de mi manera de vivir es todo esto, que igual es significándome más políticamente, o creo que sí que está ahí. También yo vivo en otros tiempos, ¿no? O sea, creo que es, pues eso, una vez más, ¿no? Es diferente cómo se vivía todo esto en la época de mi padre a cómo es ahora, ¿no? Que todo el mundo tiene un altavoz y un lugar donde expresar su opinión. Entonces, pero sí, desde luego, pero no solo lo veo en como el retrato de mi padre a través de sus entrevistas o de lo que me han contado de él, sino en sus propias canciones, ¿no? Que no hay un testimonio más hondo y más potente, ¿no? Entonces yo creo que, claro, pues después de canciones que tiene como El Indio, ¿no? Que dice vengo a pedirte perdón al indio que hay en mí, ¿no? Que tiene que ver pues con los pueblos originarios de No dudaría, ¿no? Que es un canto antibelicista. Atrasar el reloj, que habla del clima, ya estaba hablando en ese momento, y de la crisis ecológica. Claro, esto ha calado en mí. Yo de momento no sé hacer canciones sobre ese tipo de cosas, pero creo que hacen falta y que me gustaría que existieran más. Pues Isaki ya las hace. Sí. Muy bien, Isaki, van a hablar de Telesur. Haremos una colaboración con Alba. Ella todavía no lo sabe. Ella todavía no lo sabe, pero lo hará. Y el ordenador igual lo toca Elena en este caso. Será algo visual. Y puede tocar lo que quiera. Pues chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a veros después de San Sebastián. Que vaya muy bien el documental, y ya nos contaréis qué tal ese trío musical. Muchísimas gracias. Vengo a pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Quiero que sepas que comparto tu dolor. No es fácil de escribir. Yo solo sé que eres el indio que hay en mí. Vengo a pedirte perdón.
no es fácil describir. Yo solo sé que eres el indio que hay en mí. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.